Durante la conquista y la colonia, las guerras, las enfermedades traídas por los europeos, la separación de las familias aborígenes y hasta el suicidio colectivo de poblaciones indígenas ocasionaron una notable disminución de esta población. Sin embargo, se produjo un intenso mestizaje que dio como resultado una nueva composición de la sociedad. La mezcla de indígenas, negros y españoles dio origen a mestizos, mulatos y zambos. A los españoles nacidos en América de padres españoles se les dio el nombre de criollos. De acuerdo con el economista e historiador Salomón Kalmanovich, en la Nueva Granada, la gesta española produjo una verdadera hecatombe demográfica, lo que fue cierto para toda la América, incluyendo a los portugueses en Brasil y a los ingleses y franceses en el norte de América. También en la colonia española existía la discriminación. La mezcla entre españoles, indígenas y negros no significó igualdad de oportunidades para los mestizos, mulatos y zambos. Al contrario, los españoles practicaron una política de discriminación hacia todo aquel que no fuera blanco, por lo que eran considerados inferiores y con menos derechos que los blancos. La discriminación afectó todos los aspectos de la vida. El profesor Jaime Jaramillo Uribe describe así la forma como se dio la discriminación en la educación. Para el ingreso en la universidad tomista se exigía legitimidad y limpieza de linaje, porque en el testimonio que después se extendía, el secretario certificaba que el graduando era hombre de legítimo nacimiento y libre de toda mancha de sangre. Además, el español fue la lengua oficial para la educación. No se admitía que los aborígenes y negros usaran o practicaran sus lenguas, y menos aún en eventos académicos o en la catequesis. La sociedad colonial fue dividida en varias clases sociales, todas ellas responsables de labores precidas. Los españoles tenían garantizados todos los derechos para ser comerciantes, militares, gobernantes y religiosos. Los indígenas y esclavos carecían de derechos, incluso los amos de esclavos podían decidir sobre su vida. Bueno, y ahora te haremos algunas preguntas. Primero, explica en qué consistió el mestizaje que se produjo en América Latina durante la colonia. Segundo, ¿por qué fueron discriminados amplios sectores de la población durante la colonia? Tercero, menciona los derechos y deberes que tenían los distintos sectores de la población durante la colonia. Las clases sociales en la colonia. La sociedad colonial estuvo dividida en clases sociales rígidas, con deberes y derechos bien delimitados, y el ascenso a una clase superior era casi imposible. Los españoles eran los dueños de las minas, de la tierra y practicaban la mayor parte del comercio. Además ocupaban los cargos más importantes como gobernantes, sacerdotes, jueces y militares. En las colonias americanas recibieron diferentes nombres. Por ejemplo, en la Nueva Granada se les llamó chapetones y en la Nueva España, México, gachupines. Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en las colonias. Tenían privilegios similares a sus ascendientes, menos en aspectos políticos. Podían ser sacerdotes, funcionarios del gobierno local y miembros de las milicias. Los mestizos. Al final de la colonia, los mestizos conformaron la mayoría de la población. Aunque eran libres, gozaban de menores derechos políticos y sociales que los criollos. Su posición social los obligaba a desempeñarse en los llamados oficios innobles, como la artesanía, la albañilería y las labores agrícolas y domésticas en las haciendas de los criollos. Algunos mestizos ocuparon posiciones económicas privilegiadas, pero aún así era el objeto de discriminación. Los indígenas. Desde la conquista, los indígenas fueron la mano de obra utilizada para la agricultura, las minas, el transporte a lomo de mercancías y de personas, los trabajos domésticos y la construcción de caminos y demás obras públicas. Los negros esclavos. Los esclavos negros llegaron al Nuevo Mundo para sustituir la mano de obra indígena, que había sido casi exterminada, y para protegerla, las leyes de Indias impidieron que se utilizaran para trabajos considerados excesivos. Por tal razón, durante los siglos XVI y XVII, los negros esclavos fueron destinados especialmente al trabajo en las minas de oro y plata, ubicadas en México, la Nueva Granada, Perú y Brasil, y al trabajo en las grandes plantaciones en las colonias inglesas.
en las haciendas coloniales de América Latina. Además, la alta nobleza adquiría esclavos para labores domésticas y para cuidar de las mujeres y los niños de los blancos. Bueno, y a continuación seguiremos con algunas preguntas. Primero, ¿por qué la sociedad colonial se dividió en clases sociales? Segundo, explica los derechos y los deberes de cada clase de la sociedad colonial. Tercero, menciona las causas de la esclavitud en América colonial.